Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Mientras leía el texto de Isaías, vino a mi mente cuando María Fernanda es nuestra hija, cuando ella comenzó a caminar. Recuerdo que muchas veces ella se caía y se cayó, y cada vez que sucedía, sobre todo cuando ella estaba caminando, aprendiendo a caminar, nosotros de repente estábamos por ahí, salíamos corriendo, la abrazábamos, le decíamos: no pasa nada, mi amor, aquí estamos contigo. Y aunque el golpe causaba dolor, causaba lágrimas, siempre le hacíamos saber que ahí estábamos con ella. Le dábamos un abrazo. Y cada vez que pasaba eso, ella corría a nosotros, al igual que Caleb de bebé, corría a nosotros para encontrar ese refugio. Cuando leía este texto, amados hermanos, encuentro que el libro de Isaías es un libro que nos revela, que nos habla del amor de nuestro Padre Celestial, de su amor perfecto hacia nosotros, sus hijos, a pesar de nuestra condición. De un Padre, Isaías nos habla de un Padre que llama a sus hijos a volver al arrepentimiento. El Señor dice, por medio del profeta, desde el capítulo 1, Él le habla al pueblo y les dice: dejen de hacer lo malo. Dice el versículo 16 del capítulo 1: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El profeta llama a volverse a Dios. Ahí en el capítulo 2, versículo 5 dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. La invitación, el llamado. Y luego dice: yo limpiaré y yo perdonaré tus pecados. Y eso lo encontramos en el capítulo 6, versículo 7, cuando el Señor se presenta en toda su majestad al profeta Isaías. Y el profeta Isaías se veía casi muerto por lo que estaba sucediendo. Y entonces el Señor le dice en el versículo 7: y tocando con él sobre mi boca, dice el profeta, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solamente Dios puede hacer eso. Ahora la pregunta, amados hermanos, es: ¿qué hizo el pueblo ante el llamado de Dios? Dios llama: vengan a mí, vuélvanse a mí, yo voy a perdonar sus pecados. ¿Y qué hizo el pueblo cuando Dios llamó a ese arrepentimiento? Encontramos en todo el libro de Isaías que ellos no quisieron oír ni obedecer la voz del Señor. En el versículo 1 que leíamos ahorita, el texto dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Acaz, hermanos, era descendiente de la casa de David. Sin embargo, dice la palabra que Acaz no hizo lo recto delante del Señor. En el segundo libro de Crónicas, segundo de Crónicas 28, el escritor nos habla de que la rebeldía de Acaz fue tal que lo llevó, él ofreció a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses que había levantado. Tal fue la rebeldía de este rey, que ofreció a sus propios hijos en holocausto. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios ante la provocación de estos reyes? Y en este caso de Acaz, la palabra del Señor nos enseña que una y otra vez el Señor llamó al arrepentimiento, los corrigió con lazos de amor, les mostró su misericordia. Amados hermanos, este es el escenario en el que se escribe el capítulo 7.
O sea, Dios permite que los enemigos acechen al pueblo, ¿sí? Esta noticia no fue agradable, causó miedo, causó ansiedad. Dice el versículo 2, y vino la nueva, o sea, la noticia, a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Otra versión dice de este mismo versículo que el rey y todo el pueblo temblaron de miedo. Hermanos, ¿qué sucede cuando recibimos una mala noticia? ¿Qué pasa? Una enfermedad, algo que el doctor te dice: oye, te hiciste esos exámenes y tus resultados arrojan esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando eso lo escuchamos? Algunos se ponen tristes cuando escuchan una noticia así. Otros nos asustamos ante un examen que llegue o nos lo dan a conocer. Cuando el rey y el pueblo, quienes están ahí con ellos, escuchan la noticia de lo que va a pasar, vemos aquí dos aspectos importantes, hermanos. Hay una buena y hay una mala noticia. Una buena y una mala noticia, ¿sí? La mala noticia es que hay dos reyes que se han confederado, que se han puesto de acuerdo para luchar contra el rey Acaz. O sea, es el rey de Asiria y el rey de Israel. La pregunta: ¿podrá el rey Acaz salir victorioso de esto? Humanamente, no. Por eso el texto en el versículo 2 dice que él y su pueblo se estremecieron como se estremecen los árboles a causa del viento. Hermanos, hay noticias que nos dejan como los árboles cuando pasa un gran viento. Hemos visto los huracanes que han llegado aquí a nuestro estado y árboles que se caen en las calles y todo lo que pasa, hermanos. ¿Por qué una noticia puede sacudir la vida y la estabilidad de una persona? ¿Por qué una noticia hace temblar a alguien? ¿Por qué una noticia hace mover incluso la fe de una persona? ¿Por qué? Primero, por el punto de apoyo donde se encuentra. O sea, la base en donde está fundamentada su vida. Hay árboles que no resisten a los duros vientos. ¿Y por qué no resisten? Porque sus raíces son endebles, no han profundizado, solo están por encima y claro, cuando pasa un viento fuerte, pues no resisten y se caen. Eso es lo que pasa. ¿Cuántas personas se derrumban, hermanos, se caen con una noticia que no les favorece? ¿Sí? Como el rey Acaz. Cuando ellos escuchan que hay dos reyes que se están poniendo de acuerdo para ir en contra de él, el corazón de ellos desfalleció, se estremecieron y dice que como los árboles cuando el viento pasa, el corazón del rey Acaz, hermanos, y el del pueblo estaban como esos árboles. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Ahora, lo que yo quiero mostrar a partir de la palabra del Señor, hermanos, es que ciertamente cualquier noticia no agradable de alguna manera nos va a hacer mover, nos va a movernos, porque cuando el viento pasa, los árboles se mueven, las ramas se mueven. El punto no es caer, hermanos. Por eso aquí la diferencia es el fundamento de donde se encuentra enraizada una vida. Frente a esas noticias que no son agradables y que llegan,
Dice el Señor Jesús, hablando sobre el fundamento, en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nuestra vida está fundada sobre esa roca, los vientos van a venir. Es lo que dice Jesús aquí, hermanos. O sea, tú no puedes evitar las tormentas. Los vientos van a llegar, ¿sí? Los ríos van a llegar, las lluvias van a caer y van a golpear tu vida. ¿Qué va a pasar? Tú te mantendrás firme porque tu vida está fundada sobre la roca que es Cristo el Señor. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Pero la realidad al cual nos enfrentamos no es fácil. He seguido casi de cerca a muchos hermanos quienes han recibido, por ejemplo, noticias de cáncer. Esta noticia ha causado en muchos desánimo, desaliento, pero también he visto a otros hermanos que han recibido esa misma noticia de esta enfermedad, que cuando nosotros escuchamos la palabra cáncer, lo vamos a relacionar siempre con la muerte, porque es algo que hasta el día de hoy no se ha podido eliminar. Pero los que han recibido esas noticias también, he visto en ellos fe, he visto en ellos confianza en aquel que todo lo puede. Y eso ha sido un testimonio vivo. Y nosotros y ustedes conocen a hermanos que han pasado por ahí y cómo Dios ha fortalecido su fe y sin duda también la nuestra. Por eso es importante, hermanos, que el primer escenario que estamos viendo aquí de esa mala noticia es que ninguno de los que hoy están aquí está exento de una enfermedad terminal, está exento de un conflicto familiar, está exento de un conflicto matrimonial. Ninguno de los que estamos aquí somos inmunes al dolor, al sufrimiento y a todo lo que hay y existe de este lado de la eternidad. No estás exento, yo no estoy exento. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a esa realidad? ¿Qué haces tú cuando estás atravesando por ese valle de sombra y de muerte? Lo que normalmente hacemos, lo hemos mencionado, lloramos, nos enojamos tal vez, nos asustamos como lo hizo Acaz, se asustó, y otras cosas que tú ya sabes muy bien y conoces muy bien. Eso es lo que pasa, hermanos. Pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Qué es lo que tú y yo deberíamos de hacer cuando atravesamos por ahí, por ese camino? Es lo que aquí el profeta Isaías le va a enseñar al rey Acaz. Primero preguntarnos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y quiero leerte el versículo 5 porque dice así: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo. ¿Qué está diciendo aquí el profeta, hermanos? Que este Dios, a la pregunta ¿quién es Dios?, es un Dios que todo lo sabe. Dios sabía el plan que estos dos reyes estaban haciendo. Y el profeta Isaías le dice al rey Acaz que Dios sabe lo que estos reyes están tramando. Esto quiere decir, amados hermanos, que delante de Dios no hay nada oculto y que Él conoce todo de nosotros, aún los secretos más ocultos de nuestro corazón. Tú no puedes sorprender a Dios. Dios sabe
Dios conoce todo. ¿Cuál era el plan de estos reyes? Ellos mismos lo dicen ahí, aterrorizar a Judá. Recordemos, hermanos, que para este momento el pueblo del Señor estaba dividido. Estaba el reino de Israel, que tenía su capital en Samaria, y estaba el reino de Judá, que tenía su capital en Jerusalén. Entonces, el objetivo de estos dos reyes que se pusieron de acuerdo era causar miedo, terror y horror, no solamente en el rey, sino en el pueblo. Hermanos, esta es una de las armas del enemigo, infundir miedo, porque sabe que al lograr esto ha de debilitar cualquier ejército. Y esto es lo que el enemigo hace. Usa esta arma para causar miedo en nosotros. Ante una noticia, ante un examen, cualquiera que sea, hay ese miedo latente en nosotros. Ante el miedo, porque es algo que podríamos convivir constantemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntarnos quién es este Dios. Y en primer lugar estamos viendo que este Dios es un Dios que todo lo sabe. ¿Qué más están haciendo estas personas? Dice, vamos a repartir todo lo que Judá tiene, los vamos a repartir, los terrenos, las casas y todo eso. ¿Quién eran ellos para hacer esto? Es más, dijeron, pongamos a otro rey, al hijo de Tabel. ¿Acaso ellos se habían olvidado, hermanos, que el único que pone y quita reyes es el Señor? Esto es lo que está pasando. Pero aquí puedes ver a Dios teniendo control, no solo de las cosas presentes, sino también de las cosas futuras. ¿Quién es este Dios entonces? Un Dios que todo lo sabe. Segundo, un Dios que tiene control del futuro. O sea, el futuro para estas naciones no es esperanzador. Dios promete, dice, quebrantar a Israel al punto de desaparecerlo. Y tal fue lo que el profeta dijo que se cumplió. Sucedió que 10 tribus desaparecieron por causa de su desobediencia. Como Dios lo dijo, se cumplió. ¿Quién es este Dios, hermanos? Es un Dios que nos habla del futuro a nuestro presente. ¿Sí? Es lo que está sucediendo aquí. Está hablando del futuro al presente del pueblo. Y en el versículo 9 el Señor dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. O sea, ya el profeta ha dado el mensaje para que Acaz y el pueblo no tengan miedo, ¿sí? Y me llama la atención de que el profeta le dice, Acaz, pide una señal para que veas que esto que te estoy diciendo es verdad. Esto que te estoy diciendo es la palabra del Señor. ¿Qué dijo Acaz, hermanos? Ahorita leíamos el texto. Acaz respondió y dijo, no pediré tal cosa. Yo no voy a tentar a Jehová. Y cuando yo leía ese texto dije, wow, qué impresionante la respuesta de Acaz, porque él no quería poner primero en tentar al Señor. Pero luego descubrí que no era eso su intención. O sea, Acaz no tenía la intención de provocar al Señor según él, ¿verdad? En lo que dijo, pero la realidad era otra. ¿Por qué Acaz no pidió señal si el profeta le dijo, pide una señal? ¿Por qué Acaz se rehusó a hacerlo, hermanos? Para aparentar de que él era un fiel creyente del Señor. Él dijo, yo no voy a tentar al Señor, no. Pero nada más para aparentar, hermanos. Por eso el versículo 13, el profeta le pregunta al rey, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? O sea, el profeta le dice, mira, para mucha gente de aquí, tus súbditos, tú ya eres molesto. O sea, no te quieren, te aborrecen. Ahora, ¿quieres también desencadenar la ira de Dios? El rehusar pedir señal, hermanos,
era muestra de soberbia y no de humildad. ¿A quién quería engañar el rey Acaz? ¿A quién quería engañar el rey Acaz, hermanos? A Dios no, Dios conoce todo. Entonces la pregunta, ¿cuántas veces nos ha pasado lo mismo, hermanos? ¿Cuántas veces nos ha sucedido lo mismo? Como el rey Acaz. El Señor dice, esta es mi palabra, eso es lo que tú debes creer, hacer, obedecer. ¿Y cuántas veces nosotros nos creemos fuertes? No queremos que nos vean vulnerables. Cuando a veces preguntamos, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te va? ¿Cuál es nuestra respuesta habitual? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Estoy bien. He escuchado más de una vez esa respuesta. ¿Cómo estás? Estoy bien. Pero tengo conflictos, estoy triste, no tengo recursos, hay un examen médico, lo que sea. Cuando preguntamos, ¿cómo estás? Nuestra respuesta debería de ser, estoy en esa situación, pero sigo confiando en el Señor. ¿Sí? Hermanos, yo te invito a que seas vulnerable, no con nosotros, no conmigo, no con ningún anciano ni con ningún diácono, a que seamos vulnerables ante la presencia del Señor, que le digas que has estado luchando solo, que ya no puedes más, que necesitas de Él. Ahora, como leemos el texto, como acá se rehúsa en pedir una señal, le dice el Señor entonces, como tú no me has pedido una señal, yo te voy a dar una señal. El versículo 14, el Señor dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Es obvio, hermanos, que esta profecía se cumplió con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Mateo nos dice que Él es el Emmanuel encarnado, el Dios con nosotros. Ahora, ¿cuál es la aplicación para este día, hermanos? Ya hemos visto el escenario. Tenemos en primer lugar la noticia que llega a Acaz. ¿Cuál es la noticia? Hay dos reyes que se han confederado, que se han puesto de acuerdo para luchar contra ti. La reacción de Acaz y el pueblo fue miedo total, terror, horror, que el profeta dice que como el viento que pasa sobre los árboles y que se quedan temblando, así quedó el rey Acaz. ¿Cuál es la palabra del Señor al rey? La promesa del Señor es que no tengas miedo. De hecho, el tema del día de hoy es eso. No tengas miedo. Eso fue la palabra del Señor. Que el rey Acaz no tuviera miedo. Entonces, podemos ver que a esa palabra del Señor que el profeta ha traído, el profeta le dice, bueno, este es el mensaje. Hay dos reyes, tú estás en medio, tú tienes miedo, pero esta es la palabra del Señor. ¿Y cuál fue lo que le dijo el profeta al rey Acaz? Pide una señal para que sepas que lo que yo te estoy diciendo es palabra del Señor y es promesa del Señor. Y el rey Acaz rehusó en pedir una prueba, una señal. Y como el rey rehúsa en pedir una señal, el profeta dice, bueno, como tú no has pedido una señal, el Señor te va a dar una señal. Y la señal era que el Mesías vendría a nacer en un pesebre. Podemos ver, hermanos, que Acaz rechazó lo que Dios le había ofrecido, porque el rey ya tenía otro plan. Dios envió su palabra por medio del profeta Isaías. ¿Qué hizo el rey? No creyó en la palabra de Dios. Dios prometió
que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y que se llamaría Emmanuel, pero tampoco creyeron. El pueblo no creyó, e incluso lo crucificaron. Entonces, ¿por qué Acaz? ¿Por qué su pueblo está temblando ante las amenazas de sus enemigos? ¿Por qué razón, hermanos? Porque no creían en Dios. Por eso el versículo 9 dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y aquí está la clave entonces de lo que hemos venido diciendo, hermanos. Creer en Cristo hace que yo no tenga miedo a lo que pueda venir. ¿Por qué razón, hermanos? Porque mi vida está en sus manos. ¿Has recibido una noticia que te ha sacudido en esta semana? ¿Has recibido una noticia que ha hecho que tu débil fe se tambalee? Yo te invito a que mires a Cristo, quien todo lo ve, quien todo lo sabe y quien todo lo puede. Y cree en Él. Tu vida está en sus manos. Solo cree en Él. Y te aseguro que no volverás a tener miedo. Y ustedes preguntarán, ¿y eso es posible? Claro que es posible, hermanos, porque este mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana. Él no va a cambiar. Entonces, si tú crees en este Dios que hoy hemos escuchado, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve y un Dios que tiene poder para cambiar todas las cosas, ¿habrá algo imposible para este Dios? No, hermanos, no hay nada imposible para el Señor. Entonces hay algo aquí importante: la fe. La fe. Por eso el texto dice, el versículo 9: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Cómo está tu fe? Si tuviéramos que medir tu fe, ¿qué número arrojaría? ¿Qué tanto le crees tú al Señor? ¿Te has preguntado eso? Y sabes, la mejor manera de medir la fe es cuando empezamos a atravesar por los valles de sombra y de muerte. Cuando nuestra vida es probada, es ahí donde nuestra fe se mide. ¿Qué tan fuerte es? Y yo espero, hermanos, que la fe de ustedes siga creciendo. Y si no está creciendo, pídanselo al Señor, como lo hicieron los discípulos. Maestro, aumentanos la fe para creer en ti y entonces no tener miedo a lo que el futuro pueda traernos. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.